Vamos a ver la estructura del contenido porque vamos a observar las formas en que Lucas organizó su material y el mensaje que se propuso enseñar ciertamente. Entonces, tenemos como primer punto tenemos la estrategia retórica. La estrategia retórica del autor Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se destaca ciertamente su propósito definido, su dependencia de la autoridad y su diseño estructural. O sea, son tres puntos que se mencionan acá, acorde a nuestro material, dentro de lo que es la estrategia retórica y se puede apreciar bien en el PowerPoint. Tenemos, reitero esto, eh, el propósito definido, la dependencia de la autoridad y diseños estructurales. Bueno, ¿qué diremos o qué podemos decir en cuanto al propósito definido? Em, Como bien lo dice el nombre, ¿verdad? Que Lucas tenía un propósito que no era ambiguo, sino que era bien delimitado, bien definido y tenía dos enfoques este propósito de Lucas, un enfoque histórico y un enfoque teológico. Entonces Lucas buscaba ofrecer un relato fidedigno de la historia de la iglesia primitiva, ciertamente, fundamentándose en la investigación cuidadosa. eh, Lucas es caracterizado por investigar. Él se le conoce como el historiador. Y por eso es que el enfoque histórico dentro de su propósito bien definido debe estar presente, sí o sí. Es algo muy característico de este autor, de Lucas. Entonces, él buscaba ofrecer ciertamente un relato fidedigno de la historia de la iglesia primitiva, fundamentándose en la investigación cuidadosa y también en los testimonios de los testigos presenciales. Entonces, su intención básicamente era proporcionar un registro claro y ordenado de los eventos significativos que reflejan básicamente la acción de Dios en la historia. ¿Sí? Él quería dejar un registro bien claro, un registro bien ordenado de aquellas cosas o de aquellos eventos significativos para el autor. Ahora, esa es en cuanto a lo histórico, y esto tiene un relato, ¿sí? En cuanto al relato histórico, ciertamente Lucas enfatiza su compromiso con la veracidad histórica, o sea que él es alguien muy comprometido con la historia. De hecho, en su prólogo él menciona su esfuerzo por investigar y documentar los acontecimientos de manera precisa y al incluir ciertamente referencias a figuras históricas conocidas, em, el autor, en este caso Lucas, permite que sus lectores verifiquen la autenticidad de lo que él viene relatando, la autenticidad de su relato, desafiando así las interpretaciones críticas que básicamente consideraban su obra como una mera ficción religiosa, pero evidentemente no se trata de una mera ficción religiosa porque Lucas tiene una documentación histórica bien robusta, bien fuerte, bien en varieté. Y al incluir referencias de figuras históricas conocidas, evidentemente eso permite la verificación y la autenticidad de lo que él viene relatando, ciertamente. Además de su propósito histórico, Lucas pretende, sí, tiene la pretensión, esa es la palabra, pretende reafirmar la verdad. Eso es lo que quiere hacer Lucas, reafirmar el poder del mensaje del Evangelio. Y eso es algo muy explícito, muy patente, ciertamente, en su obra. Así que su narrativa no solo busca informar, él no solamente quiere informarnos, sino él quiere enseñarnos, él quiere guiarnos, él quiere enseñar y guiar a sus lectores hacia en convicciones teológicas importantes, mostrando cómo las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo y también en la iglesia. Así que Lucas no solo documenta hechos históricos, sino que también busca que sus lectores comprendan la relevancia teológica de esos eventos en el contexto del reino de Dios. Porque si se tratase solamente de hechos históricos, entonces sería mera historia, un historicismo puro. Pero evidentemente tenemos una historia y tenemos una interpretación teológica de fondo que circundan a esos acontecimientos históricos. Es por eso que Lucas documenta estos hechos históricos y también busca que sus lectores comprendan la relevancia histórica de estos eventos, más bien la relevancia teológica, ¿sí? Dije mal, la relevancia teológica.
de estos eventos históricos en el contexto del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, acuérdense, Lucas documenta eventos históricos, pero no es meramente historia. Son eventos históricos que de fondo tienen una relevancia teológica, ¿sí? Dentro de lo que respecta al contexto del reino de Dios. También en segundo lugar, en este primer punto tenemos la dependencia de la autoridad. Acá se considera que Lucas no fundamenta su relato en su propia autoridad. Lucas no pretende ser él mismo la autoridad sobre la cual descansa su escrito, sino que la autoridad de Cristo y de sus apóstoles básicamente es central en la obra de Lucas. Entonces, él actúa como un testigo del Evangelio, ¿sí? Pero él no es la autoridad. La autoridad es Cristo y sus apóstoles. Así que este enfoque se manifiesta a través de dos aspectos principales, las palabras y los hechos autoritativos. Aunque sabemos nosotros que Lucas no fue un apóstol, y aunque Lucas no fue un apóstol y probablemente llegó a la fe después de la ascensión de Cristo, su trabajo se basa en testimonios de aquellos que fueron comisionados por Jesús. En lugar de solo resumir enseñanzas, lo que hace Lucas incluye numerosos discursos de líderes de la iglesia que constituyen básicamente alrededor del 30% de lo que él ha escrito de su texto. Y estos discursos que reflejan las voces de figuras como Pedro y como Pablo, no solamente ilustran sus enseñanzas, sino que también validan su autoridad como testigos de Cristo. Por eso hablamos aquí de palabras de autoridad. O sea que las palabras de autoridad que Lucas presentan son palabras que provienen nada más y nada menos de figuras como Pedro, como Pablo y como otras figuras muy relevantes que él está mencionando en su obra. Así que los críticos han debatido ciertamente la veracidad de estos discursos, pero hay evidencia que sugiere que Lucas se esforzó por presentarlos de manera fidedigna o fielmente. Sus características como por ejemplo el estilo sencillo, el contexto apropiado y la individualidad de los oradores apoyan la idea de que son representaciones auténticas que el autor ha presentado ciertamente. Así que Lucas buscaba dar más peso al testimonio de los apóstoles que a sus propias narraciones. Y eso es muy importante considerar a la hora de ver el contenido y la estructura del contenido del escrito de Lucas. Además de las palabras autoritativas que presenta Lucas, él también recurre a hechos autoritativos, ¿sí? No solamente palabras, sino a hechos autoritativos. De hecho, así se titula este libro, Hechos, ¿sí? Y el poder del Espíritu Santo se manifiesta, vemos acá que se manifiesta a través de milagros, a través de obras que validan el mensaje de los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, nosotros podemos leer allí en esa sección o capítulo de este libro, el poder del Espíritu Santo se muestra cuando Pablo confronta a un mago, lo que resulta en la conversión de un procónsul. Y estos relatos no solo respaldan la autoridad de los apóstoles, sino que también son parte del testimonio que Lucas presenta a sus lectores con la intención de instar a sus lectores a seguir la enseñanza apostólica. Así que en resumen, Lucas establece su narrativa sobre la autoridad de los apóstoles y sobre los hechos que respaldan el mensaje de los apóstoles con el fin de convencer a sus lectores de la verdad del Evangelio y de la importancia de continuar la obra de Cristo en la historia, ¿sí? Y luego tenemos los diseños estructurales dentro de este primer punto que estamos viendo sobre la estrategia retórica. Bueno, em, Lucas analiza resúmenes para destacar el progreso del Evangelio en diferentes etapas, desde Jerusalén hacia otras regiones. Estos resúmenes permiten al lector captar los avances significativos de la iglesia. A lo largo del texto, ciertamente Lucas interrumpe la narrativa para ofrecer una visión general de los eventos. Y quiero dar unos ejemplos aquí. En
Hechos capítulo 5, versículo 42. Es allí donde Lucas resume básicamente los acontecimientos y actividades de la iglesia con estas palabras. Y les leo lo que dice Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Este texto se da dentro de una narrativa en donde Lucas viene narrando algo y de repente es como un paréntesis esto. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, ese es el tipo de resumen que Lucas regularmente usa a través de todo el libro de los Hechos para resaltar que la iglesia ha tenido pasos exitosos, ¿sí? Pasos exitosos de los acontecimientos básicamente del evangelio, del crecimiento de la iglesia. O sea que la iglesia, a pesar de toda esa persecución, ese contexto de tensión, de hostilidad, la iglesia venía creciendo, venía dando pasos exitosos en lo que respecta al reino de Dios. Por eso es que Lucas de repente mete un paréntesis o interrumpe su narrativa para dejar bien en claro que la iglesia estaba creciendo, que no se paraba de enseñar, que no se paraba de predicar y que muchos se unían y se convertían a Cristo. Así que tenemos también lo que dice Lucas, Lucas capítulo 28, versículo 30 al 31. Dice lo siguiente. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lucas quiere recalcar, quiere mostrarnos que la iglesia realmente estaba creciendo. En pleno contexto de tensión, de mucha hostilidad, la iglesia estaba creciendo. Así que estos pasajes enfatizan la enseñanza y el crecimiento de la comunidad cristiana. Y así que este método ayuda a presentar de manera clara y estructurada el avance del mensaje cristiano. Bueno, así también el diseño de crecimiento de la iglesia se articula en torno a dos pares de fuerzas. Crecimiento interno y tensión, por una parte, y crecimiento externo y oposición, por otra parte. Cuando digo crecimiento interno, bueno, esto se refiere a la madurez espiritual de la comunidad cristiana, crecimiento interno, ¿sí? Madurez espiritual de la comunidad cristiana. Mientras que la tensión abarca los conflictos y problemas internos que surgen. Lucas muestra dentro de lo que es este crecimiento interno y la tensión, que estos aspectos están interrelacionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento puede generar tensiones y estas al mismo tiempo pueden llevar a un crecimiento más profundo. Pero también él habla de un crecimiento externo y de la oposición. Y el crecimiento externo implica la expansión numérica de la iglesia con nuevos miembros uniéndose a la comunidad. Y la oposición, por otro lado, describe los conflictos con el mundo externo que a menudo surgen como reacción al evangelio. Entonces Lucas también destaca cómo estos dos pares interactúan entre sí, sugiriendo que el crecimiento interno puede resultar en crecimiento externo y viceversa, ¿sí? Mientras que la oposición a menudo provoca tanta tensión como un crecimiento también en la comunidad. Si nosotros miramos el siglo primero o los primeros siglos, veremos cómo la iglesia ha crecido en medio de tanta adversidad, en medio de mucha tensión. La iglesia creció. Entonces, en resumen a esta parte, estos diseños estructurales no solo organizan el contenido del libro de Hechos, sino que también ofrecen una perspectiva alentadora para los primeros cristianos, recordándoles que el crecimiento del Evangelio también nos recuerda a nosotros claramente que el crecimiento del Evangelio puede persistir a pesar de las dificultades internas y externas, ¿sí? Por otra parte, em, tenemos el contenido, que es el segundo punto de nuestra lección de hoy. Y acá, en lo que respecta al contenido, veremos el tema de Jerusalén, Judea y Samaria, y fines de la tierra. Bueno, esto tiene que ver más con la misión de la iglesia, ¿sí? El contenido del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos ciertamente abarca la construcción del reino o el desenvolvimiento del reino de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Lo que hace Lucas es establecer
o Lucas más bien establece en su evangelio el fundamento del reino durante el ministerio de Jesús, mientras que en el libro de los Hechos se describe cómo Jesús derrama el Espíritu Santo para empoderar a los apóstoles y a la iglesia para seguir con esta misión del desenvolvimiento o crecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Entonces, el reino de Dios es el hilo conductor entre ambos volúmenes, entre lo que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. El reino de Dios es el hilo conductor. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús comisiona a los apóstoles diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta introducción establece una estrategia geográfica, ¿sí? Estrategia geográfica para la expansión del Evangelio, en donde se comienza por Jerusalén y eso se va extendiendo hasta los confines de la tierra. Entonces, Lucas organiza el libro de Hechos según esta expansión geográfica del Evangelio, porque se inicia con el crecimiento en Jerusalén. Desde Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 4, Lucas describe cómo la iglesia comenzó a crecer en la capital, ¿sí? Luego el crecimiento se da en Judea y Samaria. Y ya dentro del libro de los Hechos ya esto abarca el capítulo 8, versículo 5 y se extiende hasta el capítulo 9, versículo 31. Y allí se enfoca en cómo el mensaje del Evangelio se expandió a estas regiones cercanas. Y luego el crecimiento se extiende hacia los fines de la tierra en donde se puede ver esta sección en el capítulo 9 versículo 32 hasta el 28 hasta la parte final, versículo 31. Y esta sección se subdivide otra vez en cuatro etapas de expansión, o sea que es la sección más extensa y más larga del libro de los Hechos y tiene subdivisiones en donde se menciona Fenicia, Chipre, Antioquía, luego también se menciona Frigia, Galacia, se menciona Asia, Macedonia, Acaya, hacia Roma, ¿sí? Y el evangelio evidentemente se va predicando por los confines del mundo. Hasta hoy en día seguimos con la gran comisión y seguimos predicando el evangelio, pero evidentemente Lucas registra cómo es que se ha dado la expansión del evangelio a partir de esta estrategia geográfica, ¿sí? Eso se expresa bien en la división que presenta internamente su libro de los Hechos. Entonces tenemos acá el crecimiento en Jerusalén, el crecimiento en Judea y Samaria, crecimientos en los fines de la tierra, en donde hay una sección, o más bien es una sección más extensa que presenta subdivisiones, ¿sí? Y luego en tercer lugar tenemos la aplicación contemporánea. Cuando nosotros exploramos el libro de los Hechos, es fundamental considerar su carácter literario. Es fundamental considerar las discontinuidades con el contexto que a nosotros hoy nos compete o nos envuelve, ¿sí? El contexto contemporáneo. Pero también es fundamental considerar las continuidades que nos permiten aplicar su mensaje a nuestras vidas, ¿sí? O sea que ahí existen más bien discontinuidades y también hay continuidades. El primer punto dentro de este tercer punto es el carácter literario. El libro de Hechos presenta varias características literarias que son claves. Por ejemplo, selectivo, ¿sí? Lucas, como historiador en este caso, tuvo que ser selectivo en los eventos que relató, ¿sí? Tuvo que seleccionar, abarcando un periodo de 3 o 4 décadas, aunque ocurrieron muchos acontecimientos significativos en la iglesia primitiva categóricamente. Lucas escribió solamente 28 capítulos. Esto implica que no todo lo que nosotros deseamos saber sobre la historia de la iglesia está en este libro de los Hechos. No todo está registrado allí. Tenemos que recordar que cada relato tiene un propósito específico en su mensaje. No estamos hablando de selecciones arbitrarias, sino estamos hablando de selecciones que él ha seleccionado, escogido con un propósito específico para poder comunicar su mensaje con el fin de dar o ayudar a entender la obra de Jesús, ciertamente, y las enseñanzas de los apóstoles. Así que tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué me enseña esto sobre la iglesia primitiva? Sí, es una pregunta que debe estar ahí presente a la hora de leer este libro de los Hechos. También tenemos episodios, porque Hechos está
estructurado en episodios, cada uno de los cuales, cada uno de estos episodios aporta a la estrategia general de Lucas de instruir a su lector. Tenemos a Teófilo en este caso sobre el Evangelio del Reino de Dios, ¿sí? Instruir a su lector Teófilo sobre el Evangelio del Reino de Dios. Así que cada historia tiene su propósito, tiene su propio argumento y enseñanza que contribuye al propósito global o general. Así que es importante considerar tanto el contexto general como los detalles específicos de cada relato que Lucas viene narrando en su obra o en su libro, ¿sí? En este libro de los Hechos. También tenemos lo implícito, porque la narrativa de Hechos utiliza un enfoque implícito para comunicar enseñanzas. A diferencia de las epístolas, ustedes conocen las epístolas, que ciertamente presentan argumentos así directos. Hechos tiende a contar historias que permiten a los lectores inferir lecciones a partir de las actitudes y acciones de los personajes. Por ejemplo, aunque Lucas narra eventos sin muchos comentarios, sus intenciones didácticas son muy claras. Así debemos observar cómo reacciona Dios ante estos eventos y seguir los ejemplos de los apóstoles y líderes de la iglesia. ¿Sí? O sea que Lucas, en su narrativa, ciertamente presenta intenciones didácticas y tenemos que observar cómo es que reacciona Dios ante estos eventos y seguir esos ejemplos de los apóstoles categóricamente y de los líderes también. ¿Qué podemos decir en cuanto a la discontinuidad o discontinuidades? Bueno, em, el texto de nuestro material en este caso resalta la importancia de reconocer las discontinuidades entre el tiempo de Lucas y nuestro tiempo al interpretar el libro de los Hechos. Evidentemente hay una brecha muy grande de tiempo, de cultura, y aunque la Biblia está escrita para nosotros, nosotros no negamos eso. Decimos que la palabra de Dios es para el pueblo cristiano en distintas épocas. También se aplica a nosotros categóricamente. Cabe decir que no fue dirigida directamente a nosotros. Es para nosotros de una manera indirecta. No fue dirigida directamente a nosotros, sino a personas específicas del primer siglo. Por eso es que en el círculo hermenéutico, a la hora de entender los textos bíblicos, tenemos que llenar ese espacio y no olvidarnos nunca de que hay una primera audiencia. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. En este caso tenemos a Teófilo, ¿sí? Que era una persona específica de ese entonces, del primer siglo, y Lucas le escribe a Teófilo. Y esto implica que algunas enseñanzas deben aplicarse de manera diferente hoy en día. Bueno, tiempo distinto. Estamos viviendo en un tiempo distinto. Así que el libro de los Hechos se centra en los apóstoles, quienes eran testigos únicos de Cristo y cuyas experiencias fueron fundamentales y no repetibles. No repetibles. Por ejemplo, la experiencia del Pentecostés. Existen vertientes cristianas evangélicas hoy en día que dicen tenemos que volver al Pentecostés, dicen una y otra vez. Pero la experiencia de Pentecostés que vemos en Hechos capítulo 2 fue un evento singular, donde el Espíritu Santo fue derramado de una manera milagrosa, ¿sí? La enseñanza constante es que todos los creyentes reciben el Espíritu Santo hoy en día sigue habiendo personas que Dios llama eficazmente y ellos reciben el Espíritu Santo, pero hay que tener en cuenta que no todas las manifestaciones de Pentecostés se deben aplicar o se deben esperar hoy de una manera recalcada o igual, ¿sí? Por eso es que existen discontinuidades. No todas las manifestaciones de este hecho deben esperarse el día de hoy. También las circunstancias eran diferentes. Además de la diferencia temporal, nuestras circunstancias culturales y personales son muy diferentes, son muy distintas. Los relatos en hechos reflejan situaciones históricas específicas. Por ejemplo, la práctica de reunirse en casas, ¿sí? De ahí viene el dicho culto casero, Hechos 5:42. Bueno, eso era parte debido a la persecución. Había persecución y no quedaba de otra de reunirse en casas. Bueno, aplicar estas prácticas literalmente hoy puede ser inapropiado, aunque siga habiendo los cultos caseros hoy en día, pero aplicar literalmente esa práctica puede ser inapropiado, ya que nuestras circunstancias pueden, no es que pueden, sino que varían considerablemente, porque no estamos viviendo en un tiempo de persecución. Tenemos libertad de culto y podemos ir a nuestros templos y reunirnos y
participar de la adoración pública sin ningún problema, ¿sí? Aunque los principios bíblicos son permanentes, sus aplicaciones pueden cambiar según el contexto, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Así que en resumen, es crucial abordar el libro de Hechos con una comprensión de estas discontinuidades para evitar interpretaciones erróneas y aplicar sus enseñanzas de manera responsable, ¿sí? Bueno, tenemos también las continuidades que son importantes. Hablamos recién de las discontinuidades, pero también existen continuidades. Continuidades entre los cristianos del primer siglo y los de hoy. Y se enfatiza aquí tres aspectos clave. Tenemos al mismo Dios, tenemos la misma meta y predicamos el mismo evangelio. En estas cosas no hay diferencias, categóricamente. Dios sigue siendo el mismo, adoramos al mismo Dios, tenemos el mismo propósito, la misma meta y predicamos el mismo evangelio. Así que los cristianos de hoy adoran al mismo Dios, el Dios trino, que existía ya en el primer siglo, el Dios que siempre ha existido, un Dios en esencia existente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lucas nos recuerda que servimos a este mismo Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo que otorgó poder a los apóstoles sigue activo en nuestras vidas. Si sentimos que Dios está ausente, debemos volvernos a Él en arrepentimiento y fe, buscando su obra en nuestras vidas y comunidades, ciertamente. Porque a lo mejor sentimos que Dios está ausente, pero eso no significa que Dios está ausente. Dios está presente, Dios está trabajando continuamente, Él está presente en nuestras vidas, Él está guiándonos providencialmente. Y es importante tener en cuenta esto, que ese mismo Dios que estuvo presente en los tiempos bíblicos sigue estando presente hoy. Y hay una clara continuidad al respecto. También tenemos la misma meta, que básicamente es la misión de construir el reino de Dios y estamos unánimes en ese propósito, ¿sí? Que el reino de Dios se siga ramificando en esta tierra. Y de hecho, esa es nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, para que venga tu reino. ¿Sí? Eso es lo que decimos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Entonces es muy importante que estemos unidos en lo que respecta a esta meta. Los apóstoles trabajaron arduamente para expandir la iglesia y prepararon a los creyentes para continuar esa labor después de su muerte. Y así como los apóstoles fueron comisionados por Cristo, nosotros también somos llamados a promover el reino, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles sobre la salvación y sobre la ética. Es muy importante esto. Y aunque ciertamente hay cosas que debemos ajustar a nuestras circunstancias modernas, la esencia de nuestra misión permanece inalterada. Es la misma esencia, ¿sí? Y también predicamos el mismo evangelio. Y Dios nos libre de predicar un evangelio diferente, porque Pablo dice que el tal sea anatema. Así que tenemos que tener esa misma continuidad de predicar el mismo evangelio precioso predicado por Cristo, por sus apóstoles. Y tiene que haber evidentemente y claramente una continuidad al respecto. Así que independientemente de los cambios que ocurran o que ocurren en el mundo, la necesidad de redención sigue siendo constante, ¿sí? No es que de repente va a nacer o va a surgir una generación sin pecado y ya no va a necesitar que se le predique el evangelio. No, evidentemente no, no es así. Cada día nacen personas pecadoras. Los seres humanos son pecadores y necesitan la redención. Y por eso es que tenemos que seguir continuando predicando el mismo mensaje, el mismo evangelio. El evangelio que enseña que todos estamos en necesidad de salvación y que esta salvación se encuentra en la persona y en la obra de Cristo. Es el mismo mensaje que los apóstoles proclamaron. En Hechos capítulo 16, versículo 31 se afirma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que este llamado a la fe y el arrepentimiento es universal, es atemporal, es destinado a todos sin distinción. Y los cristianos modernos, es decir, nosotros estamos llamados a ser valientes, a ser auténticos en la proclamación del Evangelio, llamando imperativamente a todos al arrepentimiento, a la fe en Cristo para que se unan consecuentemente al reino de Dios. Así que, en resumen, a pesar de las diferencias eh, temporales y culturales, tenemos al mismo Dios,
tenemos la misma misión, tenemos el mismo evangelio y en esto están unidos todos los creyentes de todas las épocas. Así que allí hay una continuidad muy clara y muy explícita. Y bueno, estamos 7:34 y ya nuestra lección ya viene culminando. Entonces, ¿qué podemos decir acá en conclusión? Bueno, hay muchas maneras en que el libro de Hechos o de los Hechos sirve como una puerta de entrada desde el tiempo de Cristo al tiempo de la iglesia moderna. Eso es lo que dice nuestro material, esa es la conclusión a la que llega nuestro material. Y ciertamente explica cómo la iglesia primitiva entendió y aplicó la persona, la obra y las enseñanzas de Cristo. Y básicamente lo que hace es sentar el fundamento para las formas en que los cristianos modernos tenemos que entender y tenemos que aplicar esas mismas ideas en nuestras propias vidas. De modo que mientras más capaces seamos de reconocer los propósitos y los métodos de Lucas en este libro de los Hechos, claramente vamos a estar mejor equipados para vivir honrando y sirviendo a nuestro Rey resucitado, que es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.